Hola, muy buenas noches compañeros, profesora. Nuestro grupo está conformado por María del Mar Perea, Angelici Hurtado, Carol Denis Rojas, quien le habla, y Marisa Banguera. Nos tocó el tema de ANOVA, análisis de varianza. El ANOVA, que es el ANOVA de dos factores, ANOVA de múltiples factores, pruebas de ANOVA, prueba FESTES, prueba TUCASE, EHSD y SACHEFI. Y a continuación les explicaré qué es el ANOVA. Es el análisis de la varianza ANOVA. O sea que ANOVA como tal es una varianza, es una única técnica estadística que se utiliza para comparar la media de tres o más grupos y determinar si existen diferencias significativas entre ellas. En otras palabras, ANOVA te ayuda a ver si hay una diferencia significativa en la media entre dos grupos que estás comparando o si cualquier diferencia que hayas observado se debe simplemente al azar. Ejemplo, imagina que tienes tres profesores diferentes, profesor A, profesor B y profesor C, y quienes determinan si hay una diferencia significativa en las calificaciones promedio de los estudiantes en sus respectivas clases. El ANOVA te ayudará a responder la pregunta de si hay alguna diferencia significativa en las calificaciones promedio entre las clases de estos tres profesores. El valor promedio obtenido en el ANOVA es menor que un nivel de significancia predeterminado. Por ejemplo, 0.05, entonces rechazaríamos la hipótesis nula y concluiríamos que al menos dos de las clases de los profesores tienen calificaciones promedio significativamente diferentes. La hipótesis nula es tramite por HO y hipótesis alternativa por H1. Entonces aquí continuamos, el ANOVA de dos factores. ANOVA de dos factores determina si existen interacciones entre las dos variables independientes y la variable dependiente. Factor 1 determina si el primer factor tiene un efecto significativo sobre la variable dependiente, como lo hablábamos en el ejemplo de la ANOVA. Factor 2 determina si el segundo factor tiene un efecto significativo sobre la variable dependiente. Y la interacción evalúa si la forma en que un factor afecta a la variabilidad dependiente cambia dependiendo del nivel del otro factor. Por aquí tenemos un ejemplo. Imagina que tienes que estudiar el rendimiento de los estudiantes en un examen variable dependiente. Tus dos factores podrían ser el método de enseñanza. Factor 1, el tradicional, y el factor 2 es el interactivo. Y el nivel de estudio previo, factor 2 bajo un medio alto. O sea que las calificaciones serían altas. Aquí te mostramos la tabla donde dice promedio bajo, T medio, T alto, T bajo, T medio y T alto con las observaciones de las calificaciones. Observando esto y la sumatoria nos da la media. Para cada uno de ellos nos dice que 62.5, 71.09, 79.02, 69 y 76.086.5, haciendo pues que esto lo alto, lo medio, lo bajo, alto, medio y bajo, empezando desde lo bajo y terminando de lo alto, ascendente. Pues yo le voy a explicar la ANOVA de múltiples factores, que es una técnica de estadística que examina la influencia de dos o más variables independientes sobre una variable dependiente continua, permitiendo identificar no solo los efectos principales de cada factor, sino también la interacción entre ellos. La fórmula pues general es F es igual a MS factor sobre MS error. Que evalúa los efectos principales, pues que quiere determinar si hay una diferencia significativa entre la variable de respuesta, entre los niveles de factores por separado. También dice que unos efectos de interacción que quiere comprobar si el efecto de un factor sobre la variable de respuesta dependiente del nivel del otro factor, es decir, si la combinación entre los factores tiene un efecto diferente a la suma de sus factores individuales. ¿Por qué es útil? Porque pues, permite el tema de la eficiencia a la hora de buscar los datos, la evaluación de la iteración y los resultados más consistentes. Podemos agregar el sector del género, que viene siendo el masculino y femenino, que permite pues, analizar estos datos individualmente en conjunto.
Pues aquí vemos el factor A, que viene siendo la variable, el método de enseñanza, el factor B, el nivel de estudio, y el factor C viene siendo el género, que vendría siendo pues el masculino y el femenino. Aquí pues el efecto A dice que el principal efecto es el A, para el C, para el B es el B, para el C es el C. Y el efecto de A por B dice que el efecto A depende de B, en el A por C dice que el efecto A depende de C, en el B por C dice que el efecto B depende de C. Y en el efecto A por B por C dice que el patrón de interacción de A por B es diferente a los niveles de C. Pues voy a enseñarles un video donde les explicaremos como más detalladito, por si tienen alguna duda, lo que les acabo de explicar yo y los que le informó la compañera Carol Rojas. El ANOVA de una vía es una prueba de hipótesis. Vale, ¿y qué es lo que prueba? Un ANOVA comprueba si existen diferencias estadísticamente significativas entre 3 o más grupos. Más concretamente, comprueba si existe una diferencia significativa entre los valores medios de los grupos. Un ejemplo. ¿Quieres investigar si hay diferencia entre los fertilizantes A, B y C en lo referente al crecimiento de las plantas? El análisis de la varianza te ayuda a averiguar si existe una diferencia significativa en el crecimiento de las plantas entre los 3 grupos. Pero, ¿no hace algo parecido la prueba T? Es cierto, la prueba T comprueba si hay diferencias entre 2 grupos. El análisis de la varianza es ahora una extensión de la prueba T y comprueba si hay diferencias entre más de 2 grupos. Así, si solo quieres comparar 2 fertilizantes, A y B, utilizarás una prueba T. Si tienes 3 o más fertilizantes diferentes, utilizarás un ANOVA. Vale, tiene sentido. Voy a hablar sobre la prueba FT, más conocida como la prueba F. La prueba F se aplica frecuentemente en el análisis de la varianza, más conocido como ANOVA, para determinar si la variabilidad entre los grupos es mayor que la variabilidad dentro de los grupos. A continuación tenemos unas fórmulas que nos muestran cuáles se utilizan para las muestras grandes o las poblaciones y las siguientes para las muestras pequeñas o población. Tenemos que P es el significado del estadístico de prueba, O21 o 21 es la varianza de la primera población o muestra y O22 o 22 es la varianza de la segunda población o muestra. Tenemos un ejemplo en el cual un profesor quiere saber si 2 grupos de estudiantes tienen diferencia en la dispersión, que es la varianza de sus notas. Tenemos un grupo A que es de 5 estudiantes con unas notas de 70, 75, 80, 85, 90 y esto nos da como resultado una varianza de 50. Como segundo tenemos un grupo B de 5 estudiantes con notas de 60, 62, 65, 68 y 70 y esto nos da una varianza de 16. El primer paso que debemos de realizar es identificar la varianza mayor. ¿Cuál es la varianza mayor? 50 del grupo A y 16 del grupo B. Como segundo paso tenemos que aplicar la fórmula del estadístico F, que es F igual varianza mayor dividido varianza menor, lo que significa que es F 50 sobre 16 nos da igual a 3,125. Y tenemos el tercer paso, que es la interpretación. Si F es mayor que 1, significa que una varianza es mayor que la otra. Cuanto más grande sea F, mayor es la diferencia entre varianzas. Como F es igual a 3,125, hay una diferencia notable entre las varianzas. Seguimos con two-case HSD, que es la diferencia honestamente significativa. Es una prueba estadística post-hoc que se utiliza para comparar las medias de 3 o más grupos después de que un análisis de varianza, más conocido como ANOVA, ha indicado que existen diferencias significativas en general. En conclusión, esto sirve para identificar qué pares específicos de grupos son estadísticamente diferentes entre sí y controlar la tasa de error por análisis. ¿Cómo funciona? Como primero tenemos que se debe realizar una ANOVA para determinar si existe una diferencia en general significativa entre las medias de los grupos. Como segundo paso, debemos analizar el significado de la ANOVA que se ejecutó y luego seguir con la prueba HSD de 2K para realizar comparaciones por pares. Como tercero, tenemos que se debe calcular una diferencia honesta significativa
utilizando la media del cuadro del error de la ANOVA y el rango estudiantizado de Tukey. Se comparan así, como cuarto tenemos que se comparan las diferencias entre cada par de medias de grupo que se compara con el valor HD calculado. Y por último tenemos que si la diferencia de dos medias de grupo es mayor que el valor HSD, se considerará estadísticamente diferente. Si es menor, no hay una diferencia estadísticamente significativa. Tenemos una fórmula del HSD que consta de HSD es igual a Q por raíz cuadrada de MSE sobre N. ¿Qué significa cada una de estas letras que acabo de mencionar? HSD significa la diferencia honestamente significativa, la Q significa el valor crítico de la distribución del rango estudiantizado, el MSE es el error cuadrático medio. Buenas noches. A mí me tocó las pruebas de Chefe. ¿Qué son las pruebas de Chefe? Las pruebas de Chefe son unas pruebas post-hot usadas después del ANOVA, que sirven para saber cuáles grupos son diferentes. Estos sirven cuando se tienen 3 o más grupos y el ANOVA te dice que sí hay diferencias, pero no te dice en cuáles. Tenemos la fórmula que es S igual a K menos 1, cierra corchete, F crit por MS sobre N, donde K es igual al número de grupos, F crit es igual al valor de F de la tabla, MS es igual al error de la ANOVA y N es igual al tamaño por grupo, si es igual. Muchas gracias.